Buenas tardes. Bien, pues, que nos quedamos la semana pasada es en el esquema del sistema de cuentas nacionales de México, los productos que se generan. Bueno, vamos a hacer un desglose acerca de cada uno de estos productos. Como parte de la contabilidad nacional en nuestro país, se encuentra la balanza de pagos. La balanza de pagos es también un instrumento contable en el cual se registran las entradas y salidas por un lado, de las compras de compra-venta de bienes y servicios, donde se registra eh, la, cuenta, la cuenta corriente, también conocida como balanza comercial, que básicamente son las exportaciones y las importaciones. Y bueno, de ahí se obtiene un saldo contable, ¿no? Que son las exportaciones menos las importaciones, y pues nos va a dar un superávit o un déficit de la balanza comercial. La otra cuenta que contiene la balanza de pagos es la cuenta financiera, y finalmente la cuenta de errores y omisiones. Dentro de la cuenta financiera se encuentra principalmente las reservas internacionales que el país tiene en el resto del mundo, bancos comerciales o bancos centrales. Y bueno, una parte importante que también se registra dentro de la cuenta financiera de la balanza de pagos, pues son las remesas. Otro instrumento pues, es la cuenta de producción. La cuenta de producción registra el valor de los bienes y servicios producidos finales, totales. Bueno, pero aquí son totales. En las cuentas de producción vamos a encontrar un valor de la producción. En ese valor de la producción no hace diferencia entre los bienes intermedios y bienes finales, por lo cual el resultado genera una doble contabilidad. Sin embargo, el indicador que se obtiene como valor de la producción es el primer indicador que obtenemos como para poder medir a la actividad económica del país. Los otros elementos que componen a la cuenta de producción es el consumo intermedio, que está representado por todos los bienes y servicios que entran al proceso productivo, son los insumos, y por diferencia del valor de la producción menos el consumo intermedio, obtenemos el valor agregado. El valor agregado es el primer acercamiento al Producto Interno Bruto, medido a partir de una óptica que vamos a ver más adelante. El valor agregado tiene componentes, son las remuneraciones a los factores de la producción, y como remuneraciones a los factores de la producción, bueno, pues tenemos los sueldos y salarios que se le pagan a los empleados, están los beneficios de las empresas, el consumo de capital fijo. Este término de consumo de capital fijo es importante porque en la contabilidad empresarial tenemos un homólogo que es la depreciación del capital, que es eh, con el tiempo el desgaste del capital se va descontando, entonces esa es la depreciación. En la contabilidad nacional se le conoce como consumo de capital fijo. Hay quienes explican esto como una pérdida de valor de los bienes de capital, pero no, en realidad no es que no pierden valor. Lo que sucede es que el valor se transfiere a los bienes y servicios que producen. Y la transferencia de valor se contabiliza en el valor agregado. Otro instrumento son los cuadros de oferta y utilización. Los cuadros de oferta y utilización son una radiografía de la economía en la cual nos permite ver, por un lado, la oferta total de bienes y servicios, y por el otro, la utilización total de bienes y servicios. La oferta, como menciona, bueno, pues es la oferta total, que está compuesta de la producción nacional, la producción o producción interna, más las importaciones, y por el lado de la utilización de los bienes y servicios, que también se le conoce como demanda total o demanda global, está compuesta por la demanda intermedia más la demanda final. La demanda intermedia está compuesta de todas las necesidades que las actividades económicas requieren, que demandan,
a otros sectores para realizar sus actividades económicas. O sea, es la compra de insumos, ¿no? De bienes y servicios para realizar su actividad económica. Por lo tanto, la demanda intermedia es igual al consumo intermedio. La demanda final está compuesta por el consumo de los hogares, el consumo de gobierno, la formación bruta de capital fijo, las variaciones de existencias y las exportaciones. Todo esto en conjunto, bueno, otro instrumento, antes de pasar al conjunto, otro instrumento es la matriz de insumo-producto, ¿no? Que en una clase anterior vimos un poquito cómo es que funciona la matriz de insumo-producto, cómo está compuesta. La diferencia temporal en cuanto a los resultados que obtenemos de la matriz de insumo-producto y de las otras herramientas que tenemos, de los otros instrumentos contables con los que contamos, que son la balanza de pagos, las cuentas de producción y los cuadros de oferta y utilización, es que la matriz de insumo-producto es de corte transversal. Se elabora para un año determinado y ese año determinado se le conoce como año base. El año base va a servir para elaborar las estadísticas para poder valorar ya sea a valores corrientes o a valores constantes. Esas definiciones las vamos a ver en las diapositivas más adelante. Ahora sí, ya en conjunto, de estos instrumentos con los que contamos, bueno, pues se genera una sucesión de cuentas. Esa sucesión de cuentas, bueno, para entender un poquito, ¿no? Lo que es la sucesión, bueno, si ya se ha estudiado estados financieros y cómo se hace la sucesión de cuentas en un estado financiero, bueno, pues es una sucesión de cuentas así, ¿no? El primer resultado que se obtiene, pues es la cuenta de bienes y servicios, que está compuesta de los resultados de las cuentas de producción. El primer saldo contable que obtenemos es el valor agregado. Sin embargo, hay términos de valoración que vamos a ver más adelante en esta misma presentación para poder obtener el Producto Interno Bruto. Entonces, del primer saldo contable que se obtiene, que es el valor agregado, posteriormente se obtiene el Producto Interno Bruto. Y como mencioné hace un momento, el Producto Interno Bruto tiene componentes, que son las remuneraciones a los factores de la producción. Entonces, con base en eso, obtenemos la cuenta de generación del ingreso, posteriormente a esa cuenta le descontamos los impuestos a los ingresos y obtenemos el ingreso nacional disponible, y bueno, y luego después hacia dónde va dirigida hacia dónde se dirige el ingreso, que sería la utilización del ingreso disponible. Bueno, posteriormente viene la cuenta de formación de capital, ¿no? Que contabiliza los acervos de capital de la economía, y bueno, después de eso la cuenta financiera, ¿no? Porque hay un elemento muy, muy importante que cabe destacar aquí en el sistema de cuentas nacionales. Todo esto va a estar valorado en términos monetarios, ¿sí? En términos monetarios. Ahora bien, vamos a ver una identidad contable del Producto Interno Bruto en la cual vamos a hablar sobre la inversión. Pero esa inversión de la que nos estamos refiriendo ahí es inversión productiva, no a lo que se le conoce como inversión financiera, que la inversión financiera está enfocada a la adquisición de activos financieros, ¿no? O sea, ya sea activos de renta fija o activos de renta variable, ¿sí? Entonces, bueno, esa, entre comillas, ¿no? De inversión financiera se contabiliza en la cuenta financiera, no forma parte propiamente de las cuentas de producción, ni tampoco está en los cuadros de oferta y utilización, no está en el insumo producto, no está por el lado de la cuenta corriente tampoco se encuentra. Sí se encuentra la parte financiera con el exterior en la cuenta financiera de la balanza de pagos, porque la inversión a la que se refiere la contabilidad nacional con respecto al Producto Interno Bruto es inversión productiva. ¿Y cómo está desglosada la inversión productiva? En adquisición de activos fijos, ¿no? De formación bruta de capital y, bueno, de la variación de existencias. ¿Qué es la variación de existencias? La variación de existencias
es una diferencia de inventarios, del inventario inicial menos el inventario final. Eso es la variación de existencias. Y bueno, pues eso también se contabiliza como un acervo, ¿no? Que no fue vendido durante el periodo que le correspondía, y bueno, y al siguiente periodo, que inicia el proceso productivo, está presente. Entonces es un acervo. La clasificación. El sistema de cuentas nacionales, las cuentas las elabora a partir de dos enfoques, que es el enfoque de las actividades económicas y el enfoque de los sectores institucionales. Por el lado de las actividades económicas, se utiliza la clasificación, vamos a llamarle comúnmente conocida, de sectores productivos, ¿no? Que son 3 sectores productivos, que es el sector agropecuario, el primario, el secundario es la industria manufacturera, y el sector terciario, que son los servicios. Nuestro país en particular utiliza una clasificación de estas actividades económicas. Esta clasificación es una clave, es un número que está desarrollado dentro del sistema de clasificación industrial de América del Norte, para México, Estados Unidos y Canadá. Este sistema de clasificación, bueno, se le conoce como CIAN, ¿no? Este sistema se desarrolló posteriormente a la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio en los años 90, con la finalidad de que las estadísticas económicas entre los 3 socios comerciales puedan ser comparables, se puedan comparar. ¿En qué sentido? Que en principio los bienes y servicios se encuentren en un solo rubro, y no que cada país tenga bienes y servicios en distintos rubros. O sea, supongamos el caso mexicano, ¿no? Que tortillas, ¿no? Debe de haber hay una clase de actividad económica que se llama elaboración de tortillas. Y los demás países también deben de tenerla. ¿Por qué? Porque puede que en sus antiguas clasificaciones el rubro de tortillas estaba en otro lado, ¿no? Entonces, para poder comparar la estadística económica, sí, a ese nivel, o sea, el nivel de bien y servicio, se negoció y se elaboró el sistema de clasificación industrial de América del Norte. Hay otros clasificadores de actividades económicas, este no es el único. Está la clasificación industrial internacional uniforme, bueno, que esta es la clasificación que utiliza la ONU. Y bueno, pues cabe destacar aquí que dentro de la estadística económica, todos los socios de la ONU, todos los países asociados a la ONU, sus estadísticas económicas, sus actividades las homologan al CIU, se le conoce como CIU, que es la clasificación industrial internacional de uniforme. Hay otros clasificadores, pero por ejemplo, la Unión Europea tiene su propio clasificador de actividades económicas, pero su clasificador de actividades económicas no es muy diferente al CIU. Sí, esa es una idea detrás del CIU, ¿no? De hecho, bueno, pues cabe mencionar, ¿no?, que los sistemas de cuentas nacionales son producto del nacimiento de la ONU, ¿no? Como tal, ¿no? Como mandato, como necesidad de que los países cuenten con sistemas de información económica para poder monitorear la dinámica que tienen estos en sus actividades económicas, ¿no? ¿Cómo se ve en desglose el CIAN? Como les mencionaba, es un número, ¿no? Es un código, es una clave que permite ver las actividades económicas y ahí agregarlas, ¿no? A la estadística económica. Bueno, son 5 niveles de clasificación dentro del CIAN. El nivel más agregado de la economía es el nivel de sector.
el nivel más desagregado de la economía es el de clase de actividad. ¿Sí? Entonces, esa es la importancia. Bueno, es así como se ve el código. Este es el código y bueno, vamos a ver, a nivel de sector son 2 dígitos, a nivel de subsector son 3 dígitos, a nivel de rama son 4 dígitos, a nivel de subrama 5 dígitos y a nivel de clase de actividad son 6 dígitos. Bien, entonces el CIAN lo que permite es agregar bienes y servicios en una sola, en un solo código, en un solo espacio. Bien, o sea, para poder realizar eso, pues entonces tiene que haber supuestos detrás de la clasificación, ¿no? Y eh, dentro de los supuestos, el principal es la tecnología homogénea, ¿sí? Eso lo vimos, ¿no? En teoría del productor, ¿no? En competencia perfecta, de que son tecnologías homogéneas y productos homogéneos. ¿Por qué? Porque son N productores, son muchos productores. Entonces, el supuesto es de que la tecnología para cada actividad económica es homogénea, o sea, en promedio, todos los productores que se encuentran realizando esa actividad económica tienen una tecnología similar. Estos son todos los sectores que conforman a los sectores económicos de la economía en México. Es más amplio, ¿no? Como lo que hemos visto de los 3 principales sectores, pero bueno, el 11 es el sector primario, de la minería hasta la construcción, de la minería hasta las industrias manufactureras, ese es el sector secundario. Todo esto es sector secundario, que son las industrias manufactureras. Y luego del sector 43 hasta el 93 es el sector terciario, que son los servicios. Bien, aquí ha habido a lo largo del tiempo revisiones y nuevas agrupaciones, ¿no? Porque tal vez hace 20 años o más, cuando hablábamos del sector primario, pues hablábamos de la agricultura y también de la minería. Pues bueno, al pasar el tiempo y con las revisiones que se realizan a los sistemas de clasificación, bueno, pues se analiza y se decide ir agrupando actividades económicas en otros sectores, en otros rubros, dada su naturaleza económica. Les voy a compartir para ponerles un ejemplo de la vida real. Bien, esto que les estoy presentando es parte de mi trabajo, ¿no? También, de elaborar estadísticas económicas. Cuando hablamos de la clasificación, aquí está, ¿no? La clasificación CIAN, y cuando también mencionamos, ¿no? Esto de, bueno, eh, generar una función de producción homogénea y que estén ahí agregados todos los productos que son similares, ¿no? O que, bueno, tienen la misma naturaleza, no son diferentes, nos referimos a esto, ¿no? Por ejemplo, en el sector primario, en el subsector 111, que es la agricultura, en la clase 111-131, que es cultivo de frijol, en México se tienen todas estas variedades de frijol. Ajá. Se tienen todas estas variedades de frijol. La suma, la agregación de la producción de todas estas variedades de frijol se registra en una sola clase, ¿sí? Ahora bien, o sea, esto se realiza bajo el supuesto de la tecnología homogénea. Si no
tuviera el supuesto de la tecnología homogénea, pues entonces debería de tener una clasificación para cada producto dependiendo la tecnología que utiliza. Y en el caso de la agricultura eso es muy extenso, ¿sí? Porque en la agricultura se realiza ya sea por riego o temporal, utilizan semillas mejoradas o semillas criollas, algunos fertilizan, otros no fertilizan. Eso es un mundo de tecnologías las que se utilizan en la agricultura. Entonces, lo que necesitamos realizar o lo que realizamos nosotros es generar una función de producción para esta clase de actividad que sea representativa a nivel nacional. Esa función de producción pues va a estar compuesta del valor bruto de la producción, el consumo intermedio y el valor agregado, ¿no? Que se va a ver por acá, que se va a ver aquí. Producción bruta, consumo intermedio y valor agregado. Entonces regresamos contigo. Bien, regresamos a la presentación. Entonces, eh, así es como se ve el CIAN, así es como se ve ya en la estadística, bueno, elaborando parte de la estadística económica del país, ¿no? En este ejemplo que les mostré en Excel, cómo se organiza, ¿no? Todos los productos en una sola clase de actividad, ¿no? Con este cultivo que salió en particular. Sí, o sea, se tienen todas esas variedades y todas esas variedades de ese cultivo van y se clasifican en ese código para poder generar el indicador económico de esa actividad. Bien, estos son los subsectores, ya lo vimos. En nuestro país esta es la estructura económica, es la participación porcentual que cada uno de los sectores económicos agregados tiene en la economía. Nuestra economía es principalmente terciaria, ¿no? Participa el sector servicios con el 64% en el Producto Interno Bruto de nuestro país. Le siguen las actividades industriales con el 33% y bueno, las actividades primarias con el 3%. Esta estadística, bueno, por ejemplo, el sector primario, hay otras actividades económicas u otras industrias como la cultura o bueno, principalmente la cultura o el turismo, por ejemplo, en el caso de la cultura, la participación en el valor de la producción, bueno, en el Producto Interno Bruto nacional de la cultura con respecto al nacional es también cercano al 3%, o 3.4%, de hecho lo supera. Y el caso del turismo, pues es casi el 10%, ¿no? O sea, a pesar de, bueno, hay actividades económicas que tienen más, o industrias, ¿no? Que tienen mayor participación que el sector primario, pero el sector primario es el proveedor, ¿no? De todos los insumos, el principal proveedor, ¿no? De insumos para el sector industrial y bueno, pues también para el consumo, ¿no? El consumo de las familias, todos comen, ¿no? Entonces, participa muy poquito en la economía, pero es el, la, el sector económico, pues, de mayor importancia, ¿no? Todo. Nadie puede vivir sin comer, ¿no? Esta es la clasificación por el lado de los agentes económicos. Aquí cabe destacar que por el lado de las actividades económicas, el resultado son las cuentas de bienes y servicios. Y por el lado de los agentes económicos o las instituciones, por el lado de la clasificación de los sectores institucionales, se obtienen cuentas por sectores institucionales. Es otra forma de ver a la contabilidad nacional.
por el lado de los agentes económicos. Y los agentes económicos en los cuales se clasifican estas cuentas son las sociedades financieras, las no financieras, el gobierno general, los hogares, las instituciones sin fines de lucro que sirven a los hogares y el resto del mundo. Aquí, bueno, pues la que cabe mencionar y darle una explicación un poquito más amplia de qué se trata son las instituciones sin fines de lucro. Estas son instituciones como asociaciones civiles o las ONG. ¿Por qué las contabilizan? ¿No? ¿Por qué son importantes? ¿Por qué hay que llevar una contabilidad de las instituciones sin fines de lucro que sirven en los hogares? Bueno, hace ya cerca de 30 años, esto principalmente, digamos, en México, después del temblor de 1985, las organizaciones civiles empiezan a tomar mucha fuerza y mucho auge en las actividades tanto políticas como económicas del país y empiezan a encargarse de actividades que el Estado no puede realizar, no puede proveer por alguna razón. Sin embargo, el Estado empieza a realizar transferencias de dinero, de recursos hacia estas organizaciones. ¿Sí? Entonces, una de las principales razones por las cuales se lleva a cabo esta estadística respecto a las instituciones sin fines de lucro que sirven a los hogares es por la cantidad de recursos económicos que el Estado les destina. ¿Sí? Eso es ver, ¿no? ¿Cuál es el impacto económico? Se tiene que medir. ¿Cuál es el impacto económico de las transferencias gubernamentales a estas instituciones? Es algo conocido como multiplicador, ¿no? El multiplicador del gasto público. Por cada peso que el Estado le otorga a estas instituciones, en cuánto beneficio se multiplica o se expande. Ese tipo de estudios se les llama de impacto económico. Bueno, los métodos de valoración. Vamos a ver dos métodos de valoración con respecto a los precios, ¿vale? ¿Cómo encontramos la estadística? Precios básicos y precios de mercado. Los precios básicos, o también conocidos como costos factores de la producción, también son conocidos como el costo de fábrica, ¿sí? Es el precio o el costo de producir un bien o servicio en la fábrica. Es decir, todavía no sale al mercado. Hay un elemento importante que va a diferenciar a los precios básicos y a los precios de mercado, que son los impuestos libres de subsidios o también conocidos como impuestos netos. Los precios de mercado son los precios en los cuales ya nosotros encontramos los bienes y servicios colocados en anaquel o cuando nos los venden. El precio de mercado es igual al precio básico más los impuestos libres de subsidios. Es decir, que el precio de mercado contiene los costos de producción más los impuestos y subsidios. Hay otro elemento importante aquí que diferencia a los precios de mercado y a los precios básicos, es que los precios de mercado tienen otro componente que se llama margen de comercio y distribución. El margen de comercio y distribución es el costo de los fletes de colocar el bien de la fábrica, ya sea en el supermercado, ¿no? Ahí es donde se vaya a vender. Y los seguros, ¿sí? Porque, bueno, pues, o sea, sale el bien, imaginémonos que sea una importación y pues del país de origen a la llegada de nuestro país, bueno, pues el que vende o el que compra le pone un seguro, ¿no? Un seguro de pérdida del bien o servicio que, bueno, pues capaz se hunde el barco o se cae el avión, no sé, ¿no? Pero le pone un seguro. Entonces, otro elemento que compone los precios de mercado son los márgenes de comercio y distribución. Métodos de evaluación. Precios corrientes y precios constantes. Los precios corrientes es el valor de la producción
valorada a precios del año en curso. Es decir, es el producto de la producción, es la multiplicación de la producción realizada en el año en curso por el precio del año en curso. Y los precios constantes, se fija un año, que se le va a llamar año base. ¿Y qué es lo que se va a fijar del año base? Son los precios del año base. ¿Y qué es lo que se realiza? La producción de la serie de tiempo se multiplica por ese precio. ¿Cuál es el objetivo del año base, ¿no? Bueno, en principio nos sirve para comparar. Es como vamos a dejar este año fijo para poder comparar el resto de los años. Y como lo que dejamos fijo son los precios, entonces lo que va a suceder es que a nuestra serie de tiempo, cuando la analicemos con tasas de crecimiento, lo que va a suceder es que a esa serie de tiempo valorada a precios constantes le vamos a quitar el efecto de la inflación. ¿Sí? Entonces, los valores constantes nos sirven para analizar a la economía, la evolución real de la economía, porque le hemos estado quitando el efecto de los precios, le estamos quitando el efecto de la inflación. Hay otros dos términos asociados a los precios corrientes y a los precios constantes, que son los términos nominales y los términos reales. Los precios corrientes también los conocemos como valores nominales, ¿sí? Cuando dicen, no, pues valores corrientes y valores nominales son lo mismo. Valores constantes o valores reales son lo mismo, ¿sí? Y cuando hablamos de la economía real, si nos referimos a la producción física de bienes y servicios. Y eso es lo que sucede cuando estamos midiendo a la economía a valores constantes. Entonces ustedes van a escuchar la economía real. ¿A qué se refieren con economía real? Ah, bueno, al nivel de producción que hay en la economía. Más definiciones, los impuestos. Bueno, los impuestos son los recursos que el Estado obtiene, ¿no? De la población, ¿no? Lo que le cobra a la población. Hay dos tipos de impuestos fundamentales. Impuestos directos y los impuestos indirectos. Los impuestos directos son aquellos que gravan al ingreso de las personas. Ejemplo, en México, el ISR. Los impuestos a las utilidades también son un impuesto directo, es un impuesto a los ingresos. Y los impuestos indirectos son aquellos que se cobran al consumo. Ejemplo, el IVA. Entonces, fundamentalmente tenemos estos dos tipos de impuestos, impuestos directos e impuestos indirectos. Los impuestos son los ingresos del Estado. Por el lado de los egresos del Estado están las transferencias. Las transferencias son las asignaciones que el Estado le otorga a la población, pero hay formas en las que lo realiza, ¿no? Que son las subvenciones y los subsidios. Las subvenciones están orientadas, bueno, pues a apoyar cierto tipo de proyectos que necesitan inversión, y los subsidios están orientados, bueno, a apoyar a la población, por ejemplo, ¿no? O sea, si por aquí entre ustedes hay algún ayudante de investigación, puede ver su recibo de nómina y en su columna derecha dice subsidio al ingreso, al salario. Ah, bueno, los subsidios apoyan directamente al colectivo, a las personas. Sí, otro ejemplo, bueno, es cuando ustedes ven su recibo de la luz y ahí dice, sin el subsidio, sin la ayuda que el Estado le otorga, debió de haber pagado tanto, ¿no? Un X monto. Bueno, entonces, las subvenciones están orientadas digamos, al desarrollo
de proyectos de inversión, y los subsidios están orientados a apoyar al colectivo, ¿no? A la sociedad, a las personas en particular. ¿Cuál es la particularidad de las transferencias? Que no existe una contraprestación de servicios por parte de los beneficiarios hacia el Estado. Es decir, para recibir una transferencia no tienes que trabajar para el Estado. Sí, o sea, la persona puede ir a formarse, a solicitar un beneficio de un programa social, ya sea, bueno, pues a través de algo que se le conoce como fondo perdido, o ya sea a través de un crédito a una baja tasa de interés, ¿no? que otorgue el Estado. Entonces, esa es la característica, la particularidad de las transferencias, es que no existe una contraprestación de los beneficiarios, es decir, no tienen que trabajar para el Estado para recibir ese beneficio. Métodos de cálculo del Producto Interno Bruto. Bueno, normalmente, bueno, la definición, ¿no?, socialmente aceptada del Producto Interno Bruto es el valor monetario de todos los bienes y servicios finales producidos en un territorio durante un periodo determinado, que es un año. ¿Qué mide? Pues la actividad económica de un país. Y existen tres métodos de valoración, tres métodos de cálculo del Producto Interno Bruto. Es decir, hay tres formas de llegar al mismo resultado, ¿sí? Pero bueno, Producto Interno Bruto, ¿por qué son valores monetarios? Vamos a ver. Aquí en este mismo ejemplo, bueno, aquí en esta que tenemos acá, este es el volumen de la producción agrícola en nuestro país. Vamos más para abajo. Es más, vamos a ponerlo así como directo. Vamos a buscar. A ver si está. Aquí está bueno. Esta clase, la 111-421, es el cultivo de plantas ornamentales a cielo abierto. Aquí tenemos, ¿no?, el áster, que es una florecita. Y a un lado tenemos unidad de medida. La unidad de medida es el manojo, ¿vale? Bueno, lo que está arriba, el frijol, el maíz, esto está medido en toneladas. O sea, no es la misma unidad de medida, ¿sí? O sea que esto que es el volumen de la producción, si lo sumo, no tiene sentido económico. No tiene sentido económico porque no son las mismas unidades de medida, ¿vale? O sea, algo está medido en toneladas y otra cosa está medida en manojos, otra cosa está medida en plantas, otra cosa. Bueno, para homogeneizar la unidad de medida es que se realiza en valores monetarios. Por eso la definición establece valor monetario de todos los bienes y servicios. Entonces, lo que debemos de saber aquí, ¿no?, quedarnos de, bueno, ¿por qué el Producto Interno Bruto se mide en valores monetarios? Bueno, para homogeneizar y tener una sola unidad de medida, que en este caso, pues, es en términos monetarios. Bien, ahora, son bienes y servicios finales. O sea que acá no contabilizamos los bienes que entran como consumo intermedio, es la pregunta. Pues, la respuesta es, bueno, sí, pero como bienes finales. Ya que sean bienes finales y entren en un proceso productivo, bueno, eso lo ven los cuadros de oferta y utilización. Pero principalmente, o sea, lo que me dice la definición es que son bienes finales, ¿para qué? Para evitar una doble contabilidad. ¿De qué? De los bienes de consumo intermedio. Y como su nombre lo dice, producto interno, interno se refiere adentro del país. ¿Sí? O sea, el Producto Interno Bruto es el valor de la producción de bienes y servicios finales en mi país, dentro de mi país. ¿Y esto a qué me lleva?
a que no importa el origen geográfico de la firma, ¿sí? O sea, el Producto Interno Bruto que genera aquí la Toyota o, ¿no? o la Nissan es Producto Interno Bruto de México, aunque la firma sea extranjera. Para medir el producto, ¿no? El valor del producto únicamente de las firmas nacionales, existe el Producto Nacional Bruto. Y en el Producto Nacional Bruto agrego el valor de los ingresos de las empresas nacionales en el extranjero y le resto el valor de la producción, no, la participación del Producto Interno Bruto de las empresas extranjeras dentro de mi país, ¿sí? Entonces, eso es el Producto Nacional Bruto. Producto Interno Bruto, entonces, es todo lo que hay dentro, son todas las actividades económicas dentro de mi país sin importar el origen geográfico de las empresas, ¿vale? Bueno, se realiza durante un año, es un año el periodo, es anual. ¿Cuáles son los 3 métodos de cálculo del Producto Interno Bruto? Bueno, método de la producción. ¿Esto qué es el valor de la producción? Menos consumo intermedio igual a valor agregado. Esta es la cuenta de producción. Esta es lo que les mencionaba al principio con la sucesión de cuentas, el primer saldo contable que obtengo. El primer saldo contable que obtengo es el valor agregado, ¿no? Aquí es valor agregado bruto, pero está medido a precios básicos. Posteriormente se obtiene el Producto Interno Bruto, pero este Producto Interno Bruto está medido a precios de mercado. Entonces, para que este valor agregado bruto a precios básicos pase a Producto Interno Bruto a precios de mercado, le tengo que agregar los impuestos libres de subsidios. Para igualar el Producto Interno Bruto con los otros 3 métodos para que sea precios de mercado, bueno, tengo que considerar los impuestos libres de subsidios. Bien. El otro método es el del ingreso. Explicaba hace un rato que el valor agregado tiene componentes, ¿no? Los componentes son las remuneraciones a los factores de la producción. Si es así, entonces las remuneraciones a los factores de la producción o el método del ingreso del Producto Interno Bruto, pues tiene que ser igual al valor agregado bruto a precios básicos. Pero para poder llevar este valor a Producto Interno Bruto a precios de mercado, pues entonces le tengo que agregar los impuestos libres de subsidios. Esto que se llama excedente bruto de operación es una agregación, ¿no? Del resto de las remuneraciones a los factores de la producción, porque pues, aquí sería muy extenso poner utilidades, consumo de capital fijo. El método del gasto, por naturaleza, está medido a precios de mercado. ¿Por qué está medido a precios de mercado? Bueno, porque por el lado del consumo privado, consumo de las familias, pues las familias ya van a los supermercados, ¿no? O a las tiendas a comprar los bienes y servicios. Entonces ya están valorados a precios de mercado. Igual pasa con el consumo de gobierno, formación bruta de capital fijo, la variación de existencias y las exportaciones menos las importaciones. Esta identidad macroeconómica, la última identidad, es la más conocida por la gente en los manuales de macroeconomía. Una diferencia es nada más de que en los manuales de macroeconomía, pues con los Producto Interno Bruto igual a consumo más gasto de gobierno, consumo de gobierno, y formación bruta de capital más variaciones de existencias es igual a la inversión. Y ya hicimos esa especificación, se refiere a inversión productiva. No es inversión financiera, no. Eso está en otro lado. Porque el Producto Interno Bruto mide actividad económica, mide producción. Sí, ese es un elemento importante.
y que es algo que, bueno, vimos al principio de esta presentación la semana pasada, de que estos indicadores, o sea, lo que me miden es producción, me mide la actividad económica, o sea, si hay bienestar y todo eso no me lo mide, ¿no? O sea, nada más es la producción que hay en el país y producción final. Y ese es otro elemento importante. Producto Interno Bruto, valor monetario de todos los bienes y servicios finales. Esa es la producción final. Esto es el valor de la producción. ¿Y por qué lo menciono? Porque aquí no son las ventas, no es lo que se vende, es lo que se produce, ¿ok? Sí, ese es otro lado. Bueno, ¿qué otra consideración debemos de tener con el Producto Interno Bruto? Que son bienes y servicios finales, y eso de final también se refiere a que son nuevos, nuevos creados. O sea que los bienes que se pueden comercializar en subastas o de reuso o de segunda mano no se contabilizan en el Producto Interno Bruto. ¿Sí? El reuso, las subastas no se contabilizan en el Producto Interno Bruto. Son solo bienes y servicios finales. Vamos a ver si está. Vamos a hacer rápido un ejercicio de precios corrientes y precios constantes. Nada más para que a ustedes les quede claro. Bien, tenemos información de la producción de cártamo en nuestro país del año 2000 al 2015. Volumen de la producción medido en toneladas y el precio, esto se llama precio medio rural, que es el precio que, el de costo, ¿no? Dentro de la unidad de producción vamos a calcular los valores constantes y los valores corrientes. Valor corriente y valor constante. En los valores corrientes, cuando nos referimos a que es la multiplicación del volumen de la producción por el precio corriente, ¿no? El año en curso es a esto, ¿no? O sea, si es la producción del año 2000, bueno, es multiplicado por el precio de ese mismo año. Aquí lo voy a dividir entre 1000 para obtener el valor en miles de pesos. Nos llevamos la fórmula y bueno, pues, vamos a ver. Este es valor corriente. Es el producto del precio por la cantidad del mismo año. Bien, ahora vamos a ver cómo es que son los valores constantes. Entonces, en los valores constantes dijimos que es el producto del volumen, ¿no? De la producción del año en curso por el precio de un año base. Vamos a suponer que ese año base es 2004. Entonces, 2004 va fijo, ¿no? Nada más voy a fijar la columna para poder recorrer la fórmula. Nos voy a recorrer unos cuantos años. Y vamos a ver. Esta es la idea detrás de los años constantes, perdón, de los valores constantes. Mantenemos fijo el precio del año base. Para poder comparar, tener un año de comparación. Dejamos fijos los años, dejamos fijos los precios para poder tener un año de comparación. Vamos a obtener una agregación. Es el total de esos dos cultivos. Bueno, compañeros, como ustedes verán, Excel es fundamental, ¿eh? O sea,
Nosotros apenas estamos llevando un proceso de sistematización de todo esto, pero Excel sigue siendo la herramienta. Vamos a obtener las variaciones porcentuales. Y eso se obtiene el año de observación entre el periodo anterior, menos 1. Bueno, el siguiente ejercicio que vamos a hacer para nuestra próxima clase es hacer este comparativo, pero para el Producto Interno Bruto de México, valores corrientes y valores constantes. Para poder ver esa diferencia fundamental entre, digamos, que nos permita ver la evolución real de la economía versus el recorrido que tiene la economía, pero con el nivel de precios implícito, ¿no? Pero bueno, aquí solo ciertos años nos permiten ver, ¿no? O sea, esas diferencias, ¿no? Como el año 2014 o el año 2001, ¿no? O sea, aquí 2001, esta variación, ¿no? Entre corrientes y constantes, la cosa que podemos ver aquí. ¿Por qué los valores constantes, la variación porcentual es mayor que los valores corrientes, ¿no? Bueno, porque en el año base, uno de los cultivos tiene un precio más alto, ¿sí? O ambos precios son mayores con respecto al año anterior. Pero bueno, para que regresemos de vacaciones, vamos a hacer otro ejercicio, vamos a hacer números índices, les vamos a dar lectura y vamos a hacer aplicaciones.